Jamás imaginé que el día más feliz de mi vida se transformaría en mi peor pesadilla, y mucho menos así. Caminaba hacia el altar, mi vestido blanco rozando el césped del jardín de la hacienda familiar, con un ramo de rosas blancas en la mano y el corazón desbordado de emoción. Aquel "sí acepto" resonaría para siempre en mi memoria, o al menos eso creía. Los rayos del sol acariciaban mi piel rubia mientras avanzaba entre las sonrisas complacientes de los invitados. Todo parecía perfecto. Las guirnaldas de flores, la música suave de un cuarteto de cuerdas, el perfume de jazmín flotando en el aire. Hasta que la vi. Fue entonces cuando mis rodillas titubearon y un frío recorrió mi espalda. Allí, junto al sacerdote, apareció otra mujer con un vestido casi idéntico al mío, pero en color marfil. Su cabello oscuro contrastaba con mi rubio platino y sus ojos brillaban con un fuego que nunca antes había visto. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba ahí? Mi sonrisa se quebró mientras un murmullo reptaba entre los invitados. Y justo cuando pensaba que nada podría empeorar, mi mano resbaló de la de mi padre y quedé expuesta a la mirada expectante de todos. Cada segundo se alargó en una bola de angustia. Recordé la voz de mi madre, semanas atrás, advirtiéndome sobre celos y rencores ocultos en los rincones de la familia. Pero jamás imaginé que ese fantasma se materializaría en pleno banquete nupcial. Mi propio esposo, el hombre en el que había depositado mis sueños más íntimos, mantuvo la mirada fija en ella. Mi padre apretó los puños, mi hermana contuvo el aliento, la suegra frunció el ceño con desaprobación. Yo, atrapada en mi propio vestido, sentí cómo se desmoronaba el castillo de ilusiones que había construido. Entonces un grito seco rasgó el silencio. «¿Quién demonios es ella?», lo exclamó mi abuela con voz temblorosa mientras se inclinaba hacia adelante en su silla. Los murmullos se convirtieron en un rugido de voces superpuestas. La música se interrumpió, el fotógrafo dejó de enfocar. Todo se detuvo, menos mi respiración que latía a 1000 por hora. Con los ojos húmedos, respiré hondo y alcé la barbilla, decidida a enfrentarlo todo con la dignidad que jamás perdí. Si estás conmovida por esta traición tan inesperada, regálame un like y suscríbete para seguir descubriendo la verdad junto a mí. Mi voz, al pronunciar mi propio nombre, sonó firme. Soy Valentina Ríos, la novia que este hombre prometió amar para siempre. El frío en mi garganta se convirtió en lama. Sus propios invitados, confundidos, no sabían si girar la cabeza hacia mí o a la misteriosa intrusa. Y él, mi futuro esposo, bajó la mirada con un dejo de culpa imposible de ocultar. Los minutos siguientes se vivieron en un plano irreal. Testigos que gritaban, damas de honor que trataban de detener a la otra mujer, el bruñido de las copas cuyo tintineo se volvió un eco de traición. Entre la multitud, distinguía a mi cuñada aleteando como un ave herida, intentando calmar el caos. Alguien susurró: «Es la amante, la que llevaba meses viéndose con él». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi vestido se empapó de sudor, pero no de alegría. Abrí la boca para reprocharle, para exigir una explicación, pero me asaltó un vértigo. Cerré los ojos un instante y al abrirlos me descubrí incapaz de retroceder. Cada uno de los rostros se pintó de sorpresa y repulsión. Nadie supo qué decir. La amante, con voz melodiosa y falsa dulzura, se dirigió a mí. «Perdóname, Valentina, pero también merezco ser amada». Aquellas palabras retumbaron en mis oídos como un puñal. El sacerdote, sin saber cómo continuar la ceremonia, mantuvo las manos juntas en señal de oración. Mi familia se partió en bandos. Unos aplaudieron la valentía de la cuarta en discordia, otros, indignados, se lanzaron contra ella. Yo permanecí rígida, como un fantasma, preguntándome si la vida se estaba burlando de mis esperanzas. Cuando creí que no podría soportar más, un silencio mortal se adueñó del lugar. Los pétalos de rosa caían sin gracia. Entonces, con una calma aterradora, alcé la voz. «He venido aquí dispuesta a creer en el amor eterno. Pero hoy me enseñaron que mi felicidad no siempre está en manos de quien la promete». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero en mi mirada ardía algo nuevo, la primera chispa de venganza. Fue entonces cuando supe que no terminaría siendo la víctima silenciosa de aquel engaño.
Sin embargo, en medio de aquella embestida calculada, descubrí un detalle que nadie imaginaba: un contrato de compraventa de una casa antigua, firmada por él y por mi mejor amiga de la infancia, Laura. Aquella casa, decían las escrituras, quedaría destinada a un fideicomiso para mi futura familia. Pero los nombres en el documento ahora revelaban una confabulación que iba más allá de un simple engaño amoroso. Era un complot para despojarme de mi herencia familiar. Sentí que la traición se enredaba como una serpiente, con más víctimas y cómplices de los que hubiese imaginado. Era la primera vez que, tras una humillación tan profunda, la justicia y el poder de la verdad me ofrecían una tregua. Me incliné sobre la mesa, acaricié con los dedos la firma de mi nombre junto a la de Laura y comprendí que aquellas líneas existían para despojarme de todo lo que amaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. La historia que creí dominar estaba a punto de revelar secretos aún más oscuros. Y justo cuando el reloj marcaba la medianoche, supe que debía elegir entre perdonar o destruir, entre reconstruir mi vida o hundir para siempre a quienes habían intentado vaciar mi corazón y mi patrimonio. Con esa revelación, la segunda parte de mi historia concluye, dejando al descubierto la dimensión real de la traición. No se trataba solo de una boda arruinada, sino de un plan para arrebatarme la felicidad y el legado de mi familia. Ahora, con las cartas boca arriba, la verdadera batalla apenas ha comenzado, y mis próximos pasos definirán si salgo de esta sombra convertida en una reina implacable o si la venganza me consume por completo. No lo podía creer cuando, al día siguiente, amanecí con el peso de la traición aún clavado en el pecho, pero esta vez decidida a convertir mi dolor en fuerza. El sol apenas acariciaba las persianas de la habitación y yo ya repasaba en mi mente cada palabra que pronunciaría en la conferencia de prensa improvisada en el salón principal de la hacienda. Aquella estancia, testigo de mi vergüenza, sería también el escenario de mi reivindicación pública. Invité a todos los medios locales y a los invitados más influyentes, abogados, periodistas y los pocos familiares que aún conservaban mi lealtad. Mientras me ponía el vestido negro que mi madre había guardado para un luto presagiado, sentí como la incertidumbre se mezclaba con una determinación desconocida. Mi hermana Ana me sostuvo el velo y murmuró: «Hoy verán que la verdadera valiente soy yo». Su voz temblorosa pero llena de orgullo alimentó mi coraje. Bajé por la escalera al ritmo de mi respiración controlada. Cada paso era la promesa de un cambio irreversible. El salón estaba abarrotado, flashes de cámaras, susurros acelerados y miradas inquisitivas me envolvieron. Estaba preparada. Sobre la mesa reposaban las pruebas que desenmascaraban no solo al hombre que creí mi príncipe, sino también a mi amiga Laura, cómplice de aquel complot para robarme mi herencia familiar. Extendí una carpeta antes de hablar. Contratos, fotografías y correos electrónicos que revelaban cómo habían pactado la venta de la casa familiar por debajo del valor real, dejando al fideicomiso a merced de extraños. Con voz firme dije: «Hoy no vengo a lamentar la injusticia que sufrí en mi boda, sino exigir justicia para mi familia y para mí. La verdad es mi arma más poderosa». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Algunos invitados se pusieron de pie, sorprendidos de mi coraje. En ese instante, comprendí que la exclusión que sentí al ver a aquella mujer en mi altar se transformaría en mi reconocimiento público como una mujer que no teme alzar la voz. Las cámaras se enfocaron a Laura, cuyos ojos mostraban el desconcierto de la culpable desenmascarada. Mi mirada se cruzó con la de mi amiga traicionera. En su semblante vi el reflejo de mi propia indignación. «Este es el contrato de compra-venta firmado por ambas», añadí, sosteniéndolo con mano firme. Pretendían despojarme de mi legado, pero hoy demuestran que subestimaron mi determinación. Las preguntas comenzaron a llover. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué esperan de todo esto? Respondí con calma. Buscaban poder y dinero, engañando a quienes creían leales, pero su plan no contempló que yo fuese más fuerte de lo que imaginaban. Con cada palabra, sentí como mi voz crecía y se hacía eco en cada rincón del salón. Tras mi declaración, varios invitados aplaudieron de pie, otorgándome el reconocimiento que jamás recibí cuando todo parecía perfecto. Si esta lucha te enciende el corazón, deja un like y comenta qué harías tú en mi lugar. Tu apoyo me da fuerza para continuar. Las reacciones de la prensa fueron inmediatas. Titulares como
La novia vengativa o traición y justicia se esparcieron en redes. Mi padre, orgulloso, me abrazó y susurró: «Hoy recuperamos el honor de la familia Ríos». Mi madre limpió sus lágrimas y con voz suave añadió: «Nunca debiste dudar de ti misma». A mi alrededor, las enemigas se volvieron sombras. La amante abandonada, Laura humillada, todas alejándose con el rostro desencajado. Sin embargo, la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Entre los documentos que presenté, apareció un testamento olvidado de mi abuelo en el que me nombraba única heredera de una finca ancestral jamás mencionada antes. Aquella tierra, convertida en símbolo de nuestra historia, estaba destinada a mí y nadie más. Sentí como una emoción profunda me invadía. La herencia que creí perdida volvía a mi mano gracias a mi propio coraje. Los aplausos se mezclaron con sollozos de quienes comprendieron la magnitud de la traición. Fue en ese momento cuando supe que mi historia traspasaría las paredes de aquella hacienda y llegaría a cada mujer que, como yo, sufrió injusticias y silencios impuestos durante años. Mi venganza, o mejor dicho, mi reivindicación, no se limitó a humillar a mis traidores, sino a alzar mi voz contra cualquier injusticia. Y justo cuando creía haberlo revelado todo, mi padre me susurró al oído: «Busca en la caja fuerte de mi despacho. Encontrarás algo que nadie esperaba». Mi pulso se aceleró. Aquella promesa insinuaba un nuevo giro judicial, una vuelta de tuerca que cambiaría por completo el rumbo de mi batalla. Con una sonrisa decidida, supe que la historia aún no había terminado. Lo mejor estaba por venir. Fue entonces cuando comprendí que la lealtad familiar puede esconder más secretos que una cueva profunda. Al día siguiente de mi triunfo público, regresé al despacho de mi padre con paso seguro, llevando conmigo la llave que él mismo me había entregado en un susurro. «Esto cambiará todo», me advirtió mientras me mostraba la caja fuerte empotrada de atrás su escritorio de caoba. Mi pulso tembló, pero mi determinación era firme. Estaba a punto de conocer el siguiente capítulo de aquella trama tejida con mentiras. Introduje la llave y el mecanismo cedió con un clic resonante. Al abrir la puerta metálica, una hoja doblada en 4 se deslizó suavemente, como si esperara mi llegada. No eran contratos ni fotografías esta vez. Era una carta manuscrita con la caligrafía inconfundible de mi abuela materna. En ella se detallaba la adjudicación de ciertos bienes a una de mis primas, Victoria, la hija favorita de mi tía Carmen, mientras dejaba el resto de la fortuna en un fideicomiso destinado a mis descendientes. Aquella cláusula resumaba un favoritismo tan descarado que iluminaba el rostro de mi tía con un brillo de triunfo que yo apenas había sospechado. Pero no era todo. Debajo de la carta encontré un expediente sellado, informes bancarios, extractos de cuentas y correos electrónicos entre Carmen y Laura, mi amiga traicionera. El plan consistente en filtrar esa carta en el momento justo de mi boda tenía el propósito evidente de desprestigiarme y desviar la atención de la auténtica beneficiaria, Victoria. Habían calculado cada movimiento para que yo quedara humillada, incapacitada para defender mi patrimonio. Mi corazón se encogió al descubrir la magnitud de la conspiración, pero una llama de venganza silenciosa comenzó a encenderse. Recordé las largas tardes de mi infancia en casa de mi abuela, cuando Victoria recibía constantes muestras de afecto y regalos, mientras yo trabajaba duro para ganarme unas simples sonrisas. Aquella injusticia ancestral se revertiría ahora gracias a la verdad. Sin decir palabra, recogí los documentos y salí del despacho con la cabeza erguida, consciente de que estaba ante la oportunidad de dar un golpe definitivo sin alzar la voz. De vuelta en la hacienda, reuní en secreto a mi hermana Ana y al notario de la familia. Les mostré la carta de mi abuela y el expediente bancario. «Esto prueba que se confabularon para desprestigiar mi nombre y robar mi herencia», les expliqué en voz baja. El notario asintió solemnemente. «Podemos presentar estos documentos ante el juzgado y exigir la nulidad de la adjudicación original, así como una indemnización por daños morales». Ana, con tierras contenidas, me abrazó. «Tu venganza silenciosa será más poderosa que cualquier escándalo público». Mientras empezaban los trámites judiciales, me dediqué a abordar un plan de acción implacable. Sin hacer un solo anuncio, contacté discretamente con un despacho de abogados especializados en litigios de herencias. Les entregué copias certificadas de la carta y los informes. Les pedí que tramitaran con urgencia la demanda de nulidad, solicitando medidas cautelares para bloquear los bienes asignados a Victoria.
Esa misma tarde, presentaron el escrito ante el juzgado del civil, acompañándolo de una petición para la intervención provisional de las propiedades. La noticia, sin embargo, no llegó a los medios de comunicación. Mi venganza no pretendía alimentar el morbo de la sociedad, sino desgastar desde dentro a quienes habían conspirado contra mí. Sentía la satisfacción silenciosa de ver cómo mis enemigos perdían poder, mientras yo reconstruía mi fortaleza, un paso a la vez. Observé a mi tía Carmen, cuya posición en la junta directiva de la empresa familiar empezó a tambalearse en cuanto se enteró de la demanda. Sin pronunciar una sola palabra, mi estrategia avanzaba como un fantasma implacable. Pasaron semanas de espera tensa. Cada mañana revisaba los correos del despacho de abogados con la ansiedad de una guerrera a punto de entrar en batalla. Finalmente, recibí la notificación. Al haber riesgo de perjuicio irreparable, el juez había decretado la suspensión provisional de la transferencia de bienes a favor de Victoria. Los títulos de propiedad quedaron retenidos y cualquier acto de disposición quedó inhabilitado hasta que se resolviera el pleito. Aquella victoria silenciosa me confirmó que el poder de la verdad y la justicia podía eclipsar la burda traición. Mientras tanto, mi familia, reunida alrededor de la mesa del desayuno, evitaba mencionar el escándalo. Mi padre intercambiaba miradas de apremio con mi madre y mi hermana me lanzaba sonrisas cómplices cada vez que yo fingía indiferencia. Yo seguía con mi vida, atendía mis compromisos sociales, ensayaba discursos para la próxima gala benéfica y recuperaba la confianza en mi propio nombre. Nadie sospechaba el huracán de papeles y demandas que estaba ocurriendo tras bambalinas. Una noche, en la soledad de mi habitación, releí la carta de mi abuela destapando su favoritismo. Sentí una mezcla de tristeza y triunfo. Tristeza por la injusticia que ella misma había fomentado. Triunfo porque, a pesar de todo, había encontrado la fuerza para torcer el destino que otros habían escrito por mí. Guardé la carta en una caja de madera junto a la alianza rota, como testimonio de las sombras que había eclipsado con mi luz. Sin embargo, mi venganza no se limitaba a lo jurídico. Decidí restaurar la finca ancestral que pertenecía originalmente a mi abuelo. Contraté a arquitectos y artesanos para devolverle su esplendor, sin anunciarlo. Cada detalle, desde las molduras doradas hasta los jardines escondidos tras setos de mirto, se planificó en secreto. El objetivo era reconquistar no solo lo que me correspondía, sino también recuperar la dignidad de mi linaje. Cuando por fin la reforma culminó, organicé una pequeña reunión familiar en aquel lugar renovado. Invitados discretos, sin cámaras, sin vendedores de historias. Cerré el portón de hierro y, al día siguiente, recorrí los salones llenos de luz natural, con el eco de mis pasos resonando en las paredes. Vi el reflejo de mi hija pequeña, recién nacida, mirando curiosa las arañas de cristal. En ese instante supe que había triunfado. La justicia silenciosa había restaurado mi hogar y mi nombre, sin necesidad de escándalos mediáticos. La parte cuarta de esta historia concluye con el murmullo suave de las fuentes del jardín y la promesa de un futuro reconstruido. Pero la batalla aún no ha terminado. Entre las sombras del pasado se oculta un último secreto, una pieza que, si sale a la luz, podrá redimir o condenar para siempre mi destino. Y yo, Valentina Ríos, estoy lista para descubrirlo. La noche en que inauguré la finca restaurada, la luna brillaba como testigo de mi victoria silenciosa. Los candelabros iluminaban cada mosaico y las fuentes murmuraban melodías antiguas que parecían contar la historia de mi familia. Mi hija pequeña dormía en brazos de mi hermana Ana, y yo recorría cada salón con el pecho henchido de orgullo y nostalgia. Fue entonces cuando, al abrir una puerta disimulada tras un tapiz, descubrí una caja de cedro idéntica a la que guardaba la carta de mi abuela. El pulso se me aceleró. Sabía que aquello encerraba el broche final de un pasado que creía sepultado. Con manos temblorosas, retiré la tapa y hallé un sobre sellado con tinta roja y una fotografía antigua en blanco y negro. En la imagen aparecíamos mi madre y mi abuela materna abrazadas, sonriendo frente a la misma finca, mucho tiempo atrás. El sobre llevaba mi nombre, escrito con la caligrafía de mi madre, y al abrirlo encontré una carta que explicaba lo impensable. Mi madre, antes de casarse, había firmado un pacto con mi abuelo paterno para renunciar a parte de sus derechos hereditarios a cambio de su libertad. Aquella cláusula nunca anularía mi derecho de sucesión, pero sí había provocado un resentimiento larvado entre mi abuela materna y mi abuela paterna. Eran 2 líneas al pie de letra.
Valentina, si algún día lees esto, sabrás que mi amor por ti me llevó a sacrificar mi derecho para salvarte de las intrigas que amenazaban con destruirnos. Te lo cuento para que entiendas que la historia de nuestra familia es también la historia de mi lucha por protegerte. Las lágrimas brotaron al comprender la magnitud de aquel legado. Mi madre había sido la heroína solitaria que, a escondidas, forjó mi libertad. Aquella revelación cambió para siempre la forma en que veía cada traición y cada enemigo superado. Aquella mujer que creí frágil era en realidad mi modelo de fuerza y sacrificio. Cerré los ojos y escuché el eco de su voz en mi memoria. Nunca dejes que te hagan sentir menos. Tú mereces cada centímetro de tu dignidad. Pero la carta ocultaba aún un secreto mayor. Un mapa dibujado a mano señalaba una cripta bajo la capilla de la hacienda, donde reposaban los anales familiares y un testamento olvidado de mi bisabuelo. Con ese documento podría limpiar el apellido de cualquier mancha y asegurar mi posición como matriarca legítima. Esa misma madrugada, acompañado por mi padre y Ana, descendimos al subsuelo, iluminados solo por nuestras linternas. El aire era frío y pesado, como si contuviera el aliento de generaciones pasadas. Entre columnas de piedra y nichos polvorientos, hallamos el arcón sellado con cera y el sello de la familia. Al romperlo descubrimos un manuscrito atesorado durante décadas. Cláusulas de protección para todas las herederas directas, disposiciones para donar parte de los terrenos a fundaciones de mujeres maltratadas y un legado moral para preservar el honor del apellido. Aquella joya legal erradicaba de un plumazo cualquier intento de manipulación hereditaria. Su poder era tan claro que bastaría con presentar este testamento para que el juzgado confirmara mi absoluta titularidad y además condenara a todos los cómplices de la usurpación. Cuando regresamos a la luz de la luna, sentí la paz más profunda que había conocido. La venganza ya no era necesaria. La justicia histórica y la verdad habían restaurado el equilibrio. Supe que, gracias al sacrificio de mi madre y al valor de mi abuela, mi hija heredaría no solo tierra y fortuna, sino una historia de coraje capaz de inspirar a todas las mujeres que, como yo, anhelan ser dueñas de su destino. Al amanecer, realicé una ceremonia íntima junto a la cripta. Rompí la alianza rota, símbolo de promesas traicionadas, y la enterré junto al manuscrito, sellando un pacto de renovación para mi familia. Las primeras luces del día bañaron el jardín y por primera vez en meses sentí que mi corazón descansaba. Había superado la injusticia, la traición y el favoritismo. Había transformado el dolor en esperanza. Ahora, con la verdad enterrada en lo más profundo de la tierra y el legado familiar a salvo, solo resta un último paso: abrir las puertas de esta historia al mundo para que nadie olvide lo que ocurre cuando el amor se convierte en engaño. Si has sentido la fuerza de este relato, deja tu like, suscríbete al canal y comparte en los comentarios tu parte favorita de mi historia. Tu apoyo es la razón por la que continúo narrando cada capítulo de mi vida. La calma que se instaló tras la ceremonia íntima era solo apariencia. En mi mente bullían preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible que nadie hubiera descubierto aquel manuscrito antes? ¿Qué otras sombras acechaban en los rincones de la hacienda? Con el amanecer desplegándose sobre los muros centenarios, mi determinación se renovó. Debía convertir aquello no solo en un triunfo privado, sino en un faro de esperanza para tantas mujeres que, como yo, habían sufrido en silencio. Decidí que, antes de revelar al mundo los detalles del testamento, prepararía un discurso desde el corazón, recorriéndome los pasillos donde jugaba de niña. Cada paso me devolvía un eco de risas y secretos. Aprendí que el poder de la palabra puede ser tan fuerte como cualquier espada. Me coloqué un sencillo vestido blanco, no el de novia, sino uno que hablaba de renacimiento, y me dirigí al salón principal, donde aquel mismo día celebraríamos un acto de reconciliación familiar. Convocaría no a la prensa, sino a los miembros de la familia, para compartir la verdad cara a cara. La sala estuvo en penumbra hasta que entré. En el centro, una mesa redonda con sillas para cada familiar. Mis padres, mi hermana Ana, mi tía Carmen, mi prima Victoria y hasta Laura, mi antigua amiga ahora desterrada de la confianza. Alrededor,
Retratos de nuestros ancestros me recordaban el peso de nuestra historia. Respiré profundo y comencé. Hoy no busco revancha, sino sanación. Estos muros han visto injusticias y traiciones, pero también han albergado amor y sacrificio. De un baúl cercano extraje el manuscrito familiar. Lo coloqué sobre la mesa, entre miradas tensas. Este testamento revela la voluntad de mis antepasados: proteger a la mujer de la familia, garantizar su independencia y su voz. Ninguna cláusula de poder familiar puede anular lo que aquí está escrito. Carmen mostró rigidez. Victoria, sorpresa. Laura bajó la vista. Mi padre, con el semblante emocionado, añadió: Hija, gracias por sacar la verdad a la luz. Nuestra familia recupera su honor. La atmósfera se transformó. Lo que comenzó como un acto solemne derivó en un abrazo múltiple. Abuelos, padres, primos, hasta Laura recibió un gesto de perdón. No se trataba de ignorar sus culpas, sino de reconocer que, tras cada mentira, había un corazón humano. Aquella reconciliación no borraría los daños, pero nos daría un punto de partida para reconstruir vínculos devastados. Con el testamento como pilar, acordamos un nuevo pacto familiar: crear una fundación en honor a las mujeres de la línea materna, con becas para emprendedoras y refugios para quienes sufren violencia. La finca ancestral, mi legado, se transformaría en centro de aprendizaje y apoyo. Ana, con lágrimas de felicidad, asumió la dirección de proyectos. Mis padres aportarían recursos y yo pondría mi voz pública para dar visibilidad a la causa. Mientras los rayos del sol atravesaban los vitrales del salón, sentí una punzada de gratitud hacia mi madre y mi abuela, cuyos sacrificios habían sido la base de mi libertad. La historia de injusticias y favoritismos no era solo un relato familiar, sino la prueba de que el valor y la verdad pueden cambiar destinos. Ese edificio, restaurado con tanto esmero, se convertiría en monumento a la resiliencia. Esa tarde realicé una caminata por los jardines renovados junto a mi hija pequeña. Ella recogió una rosa blanca caída y me preguntó, con inocencia: ¿por qué mamá está tan feliz? Le expliqué, con palabras sencillas, que el amor también implica justicia y que a veces es necesario enfrentar sombras para que la luz brille con más fuerza. Su sonrisa iluminó mi corazón. La herencia de coraje pasaría de generación en generación. Al caer la noche, mientras las antorchas se encendían en el paseo de los cipreses, entendí que mi venganza había dejado de ser una fuerza destructiva para convertirse en motor de construcción. Las traiciones quedaron atrás, pero su memoria alimentó mi proyecto de empoderamiento. Cualquier mujer que cruzara esas puertas sabría que no está sola y que la verdad, por profunda y oculta que esté, siempre encuentra el camino para emerger. Antes de marcharme a descansar, me detuve ante un espejo en el corredor principal, vestida con un sencillo chal de lino. Me observé sin adornos, con la mirada limpia y segura. Valentina Ríos, susurré, tu historia ya no es solo tuya. Es el canto de muchas mujeres que merecen justicia. Cerré los ojos y sonreí, sabiendo que el legado de mi familia, rescatado de traiciones y silencios, se convertiría en la voz más poderosa contra cualquier engaño. Y así, con el corazón en paz y los brazos abiertos, sellé el final de un capítulo doloroso y el comienzo de uno nuevo. Uno donde la justicia y el amor caminan de la mano, donde la traición se convierte en enseñanza y donde cada mujer puede alzar su voz sin temor. Mi boda fue el epicentro de un gran engaño, pero también la chispa que encendió la llama de la verdad. Hoy, esa llama arde para iluminar el futuro de todas nosotras, recordándonos que la dignidad jamás se negocia.